Bueno, ahí está grabando. Bueno, vamos a comenzar. Estaba muteado. Bueno, ya tenemos todo en orden, vamos a empezar a grabar. Arrancamos con la presentación de Ani. Ani Ocorolo Ango es doctora en Ciencias Sociales y magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación de la Flaxo Argentina. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y se desempeña como docente en Flaxo Argentina y en la UNIPE. Es integrante del grupo asesor de la sociedad civil de ONU Mujer. Ha publicado varios artículos en revistas académicas sobre afrodescendientes y políticas educativas con perspectiva étnico-racial, interseccional y de género. Además de ser una gran investigadora, Ani es una gran amiga, una hermana, así que es un lujazo, como siempre, tenerte. Bueno, como habíamos charlado, y les comentamos a los que están presentes o los que van a mirar tu exposición en las próximas horas, vos vas a trabajar con el informe CEGIP, que dirigiste y se publicó en el año 2020. Y ese informe se tituló Buenas prácticas en políticas públicas afrodescendientes en América Latina. Así que, Ani, cuando quieras, arrancamos. Gracias, Hernán. Gracias por la invitación en estas jornadas de UNIPE, que la verdad que vienen fortaleciéndose cada año y son espacios de reflexión fundamentales, ¿no? Para los tiempos que vivimos, sobre todo en esta Argentina, ¿no? Que atraviesa momentos difíciles. Quiero también agradecerte en especial a ti por la invitación. Tú también participaste del informe, así que haciendo aportes fundamentales. Así que bueno, mil gracias. Y bueno, gracias también a quienes se sumaron, Martín, Maximiliano, por ofrecernos su escucha. Y bueno, voy a presentar este informe que, como decía Hernán, se produjo en el año 2020, elaborado, financiado por la Secretaría General Iberoamericana, la CEGIP. Y este informe quería poner el acento precisamente en aquellas experiencias en política pública que se han venido desarrollando para los afrodescendientes, las afrodescendientes, para poder, bueno, ver esos logros, ponderar esos logros, poder replicar esas experiencias, ¿no? Que el documento buscaba también eso, ¿no? Visibilizar esas políticas que se han desarrollado y poder generar algunos aprendizajes que sirvan, ¿no? Para otras experiencias. Entonces, bueno, lo primero que hay que decir es que, bueno, en este informe hicimos una selección de algunos países, en un momento voy a comentar algo sobre eso, pero bueno, la idea justamente de priorizar, porque no podíamos abordarlos todos, y básicamente también podemos decir que encontramos experiencias muy valiosas, ¿sí? Experiencias muy valiosas que aun cuando no han eliminado, ¿no? O no han logrado eliminar la desigualdad que existe en términos étnico-raciales en la región, ¿no? Y el racismo estructural, creo que dan avances importantes, pasos importantes para mejorar de algún modo, ¿no? La situación de las poblaciones afrodescendientes, ¿sí? Y quiero decir en principio, como comentarles sobre ese contexto en el que estas políticas van emergiendo, ¿sí? Sobre todo en las dos últimas décadas del siglo pasado, resurge a partir de las luchas de los movimientos afrodescendientes, los movimientos negros, ¿no? Hay diversas denominaciones. Resurgen esas luchas, la presión, ¿no? Para que los estados reconocieran a estos pueblos. Muchos de esos países no reconocían a estos pueblos en su historia, en su cultura, ¿no? En su vida cotidiana. ¿Sí? ¿Sí? Y también para crear políticas que apuntaran a mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Y en cierta medida, bueno,
que pudieran también romper con esa invisibilización histórica que existía. Entonces, hay ahí como un primer momento en el que estas políticas van naciendo, es decir, son políticas, si lo pensamos, bastante jóvenes, ¿sí? Las políticas con perspectiva étnico-racial en América Latina son políticas muy jóvenes. Y vamos a ver ahí que nacen en ese contexto de fines de siglo pasado, en ese primer momento también, en donde hay muchos debates multiculturales, los estados empiezan a reconocer a los pueblos indígenas, a los pueblos afrodescendientes. De hecho, lo vamos a ver en distintas constituciones políticas, la de Colombia en el 91, reconociendo indígenas y afro, la del 1988, por ejemplo, reconociendo las comunidades quilombolas en Brasil, la Constitución de Paraguay de 1992 reconociendo la preexistencia étnica de los pueblos indígenas, bueno, la misma Argentina, ¿no? En el 94. Y así, Ecuador, Venezuela, entonces hay ahí una suerte de multiculturalismo constitucional que apuntaba a visibilizar esos grupos. Esta es una primera etapa. Después viene una segunda etapa que se da a partir de la Conferencia Mundial de Durban, que esta fue una conferencia que se realizó en 2001, la ONU, ¿sí? En la que participaron distintas organizaciones, estados, una conferencia que incorporó muchas demandas, aglutinó muchos actores, ¿no? Era contra la xenofobia, el racismo, la discriminación. Y Durban hace un aporte muy significativo y es que Durban reconoce, ¿no?, que las desigualdades que enfrentan las poblaciones afro en la región tienen o están articuladas a todo el proceso de esclavización, ¿no? Como que hay una herencia que dejó la trata que explica la situación de desventaja histórica en la que estas comunidades han estado. Entonces creo que eso fue importantísimo porque Durban dio una plataforma de visibilidad a estas demandas y también dio una plataforma de legitimidad, ¿no? Porque después vamos a ver un poquito, después de Durban van a emerger muchísimas políticas, ¿sí? Van a multiplicarse en cierta medida estas políticas para afrodescendientes. Entonces, fue muy significativa porque a partir de esa conferencia ya emprenden de una manera más decisiva estas políticas. Además, porque, bueno, la declaración de urbanista, que los estados lo hagan, propone acciones afirmativas, bueno, van a ver que realmente es una declaración bastante progresista, ¿no? Y que reconoce esta problemática, ¿sí? Y bueno, como decía, a partir de esta segunda etapa se despliegan una serie de políticas que, si bien no han eliminado el racismo, dan pasos importantes. Entonces, en este informe lo que hicimos fue buscar o identificar algunas de esas políticas que hayan representado avances, ¿no?, decisivos en la vida de la población, ¿no? Afrodescendiente, o sea, que favorezcan la equidad, la igualdad, ¿sí? Que mejoren las oportunidades de vida de estas poblaciones, ¿sí? Que de alguna manera permitan materializar algunas conquistas sociales, ¿sí? Entonces, en estas buenas prácticas que ahora voy a presentar, van a ver que trabajamos distintos temas, ¿no? Prácticas que estén pensadas en distintos ámbitos, en el campo educativo, en materia de empleo, en materia de cultura, como también en distintos actores, ¿no? En este caso, bueno, identificamos también hacia la juventud, las comunidades rurales, van a ver también una experiencia de procesos de paz en Colombia, ¿sí? Entonces, de alguna manera, hay una diversidad, digamos, ahí de experiencias que son muy valiosas, ¿no? Entonces voy a compartir ahora una diapositiva para conversar sobre esas 15 prácticas. A ver. Creo que es este, sí. Perfecto. Bueno, aquí nosotros planteamos como una aproximación conceptual, ¿no? Desde donde entendemos una política pública y, digamos,
hay bastantes diferencias en los modos en que se entiende la política pública, pero hay consensos también, ¿no? Y la mayoría de los estudios plantean como un consenso importante que cuando hablamos de política pública está inmersa en la mano del Estado, ¿no? La acción del Estado. Tiene que ver con un Estado que recupera un problema que es percibido, ¿no? Y que se considera relevante. Esos problemas muchas veces son posicionados desde las mismas organizaciones sociales, pero bueno, que pasan a la agenda pública implican que pasa a la agenda del Estado y que el Estado, como un actor importante, bueno, puede generar distintos dispositivos para construir acciones coordinadas, ¿no? Que resuelvan o que apunten a resolver ese problema que ha sido diagnosticado, ¿sí? O que es de interés público. Entonces, un poco nos manejamos con esa idea, entendiendo también que, bueno, lo público es siempre un espacio en disputa, ¿no? Y que no todos tienen la misma capacidad de construir o de llegar o participar de esa agenda de la política pública, ¿no? Porque es también un espacio de luchas, es un espacio de tensiones, con agentes que tienen también más posiciones dentro del campo unos que otros. Entonces, sabemos también que implica un proceso de luchas, ¿sí? No es que solo el Estado acoge demandas, ya acoger las demandas es todo un espacio de lucha. Entonces, para ir más rápido con esto, ¿qué entendíamos por buenas prácticas entonces? Bueno, buenas prácticas serían aquellas políticas que en cierta medida, bueno, han favorecido o han mejorado las condiciones de vida de las poblaciones afro, ¿no? En términos materiales, también en oportunidades, en acceso a recursos. Y construyendo este trabajo veíamos, bueno, no hay una única caracterización de esas prácticas, no todas han funcionado de la misma manera. Y también tomamos cierto cuidado de no partir solamente de la experiencia de aquellos países que han sido más exitosos o han tenido mayor institucionalidad, sino también ver experiencias emergentes, ¿no? Porque de alguna manera esas experiencias emergentes, bueno, nos informan sobre este campo, ¿no? Sobre las luchas, sobre los procesos organizativos, ¿sí? Entonces ahí planteamos que cada experiencia tenía que ser valorada en su propia singularidad, ¿sí? Entonces no podemos, por ejemplo, tomar la experiencia de Brasil y evaluar la de Argentina en función de la de Brasil, ¿no? Porque son dos procesos distintos, porque la relación de los estados con estos grupos también, porque históricamente se ha configurado de otra manera, ¿sí? Entonces, cada experiencia tiene que verse en su propia historicidad, en su propio contexto, ¿no? Y por eso hablábamos allí, bueno, es importante cuando uno analiza estas buenas prácticas, bueno, ver en qué contexto se han desarrollado, qué problema quieren atacar, qué impacto tienen, ¿no? Muchas de esas experiencias son solo locales, por ejemplo, adelanto algo. En Chile nos encontramos con experiencias sobre todo desarrolladas en la región de Arica, que es una región en donde se concentra la mayoría de la población afro. Entonces, no tanto experiencias a nivel nacional, sino más regionales, pero que tenían una fuerza importante por la propia historia de invisibilización de esa comunidad, ¿no? En la historia chilena. Bueno, también ver el grado de formalización, ¿sí? Y bueno, ¿qué tuvimos en cuenta para ir pensando estas políticas? Bueno, acá retomamos un trabajo del Banco Mundial que mencionaba que en América Latina alrededor de 14 países habían desarrollado políticas para poblaciones afrodescendientes en la región, y el Banco Mundial la plantea esta caracterización, ¿no? Él la distingue entre etnopolíticas, ¿sí? Políticas de igualdad racial y políticas de desarrollo territorial. Las etnopolíticas son políticas que están más orientadas hacia el reconocimiento, ¿sí? De estos grupos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nos encontramos esto del día para los afrodescendientes, digamos, todos los países en cierta medida tienen un día, ¿no? En donde se conmemora la historia, la cultura de estas poblaciones. Bueno, estas serían ese grupo de políticas, ¿sí? Políticas también constitucionales, ¿no? Que reconocen la preexistencia étnica, ¿no? De los pueblos indígenas, son no políticas, o en el caso de las poblaciones afrodescendientes, ¿sí? El reconocimiento constitucional,
¿sí? Políticas que trabajan sobre la memoria histórica. La Argentina, por ejemplo, creó durante el gobierno del expresidente Alberto Fernández una comisión para el reconocimiento histórico de la población afro-argentina. Entonces, entraría acá. En el segundo grupo aparecen políticas que de alguna manera dan pasos más decisivos en el abordaje de la igualdad racial, ¿no? Que piensan la cuestión material, que no piensan solamente el reconocimiento, que piensan digamos, el acceso a la justicia, que trabajan, por ejemplo, con la violencia o el crimen que afectan, digamos, a estas poblaciones. Después les vamos a mirar una experiencia de Brasil que trabaja mucho en esto. Y acá, que trabajan políticas de acción afirmativa, que esto se trabaja mucho en Brasil, que son políticas que reconocen esta desventaja de estos grupos y que, bueno, intentan igualar un poco estas condiciones de estas poblaciones. Y por último, las políticas de desarrollo territorial que son más orientadas a infraestructura, ¿no? Por ejemplo, construirle un acueducto a una comunidad negra. Sí, en Colombia hay comunidades negras que no tienen acueducto, ¿no? Que no tienen agua potable, que no tienen cloacas, o sea, ¿sí? En cuestiones, digamos, bastante precarias, ¿no? Brasil también, las comunidades quilombolas, estaban muy rezagadas también, ¿no? Y después, cuando se crea esa política del Plan Brasil Quilombola, bueno, hubo avances importantes. Bueno, ¿y qué tomamos ahí? Bueno, que fueran políticas o programas impulsadas por el Estado, ¿no? Que se hayan creado en ese periodo que queríamos estudiar, ¿no? Que entre la primera y segunda década del presente siglo, que hubiese también resultados a destacar, ¿no? Dirigidas a jóvenes, mujeres o comunidades rurales o en distintos campos, ¿no? Y que tuviéramos acceso a la información. Esto es básicamente la metodología y fue una metodología participativa. Nosotros tuvimos conversaciones, ¿no? Con expertos, con activistas, con funcionarios públicos. Se hizo también una revisión de antecedentes, se caracterizaron esas buenas prácticas, ¿sí? Sí se realizaron algunas entrevistas a beneficiarias, beneficiarios, ¿no? O funcionarios que hicieron parte de la gestión de estas buenas prácticas. Bueno, y acá están las experiencias que seleccionamos. Seleccionamos 5 países, 3 experiencias en cada uno de ellos. Y de Brasil, por ejemplo, incluimos el Plan Brasil Quilombola, que es un plan que viene desde 2004, ¿sí? Creado durante el gobierno de Lula, que como les decía es un plan con una fuerte inversión en la cuestión más material, estructural, ¿no? Ponerle, digamos, electricidad, ¿no? Vías a las comunidades que estaban más rezagadas, ¿no? Las comunidades quilombolas, que son comunidades que viven históricamente en territorios ancestrales, ¿no? De población afro en Brasil. Y tomamos ese entonces, que es un programa que se mantuvo, ¿no? Muy bien hasta el gobierno de Nilma. Después con el golpe en Brasil, muchos de esos programas fueron desfinanciados, ¿sí? O fueron desmantelados, desafortunadamente. O se mantuvieron, digamos, con una poca presencia, ¿no? O inversión. También este programa Juventud Viva, que yo les cuento un dato, cuando accedíamos a la información que aportaba el programa, esto fue en 2014 que se creó este programa, bueno, el programa detectó que había muchos asesinatos, muchas muertes de jóvenes negros en Brasil, ¿no? En las favelas, un genocidio, ¿no? Continuo de jóvenes. Y, por ejemplo, en 2014, de 30.000 jóvenes que morían en situaciones violentas, entre creo que 16 y 25 años, bueno,
27.000 eran jóvenes negros. Era alarmante, ¿no? O sea, la muerte de los jóvenes negros en Brasil. Y este programa desplegó todo un conjunto de acciones a través de distintos ministerios, que eso es muy interesante también en Brasil. O sea, una política pública desarrollada de manera interministerial, ¿no? Penetrando capilarmente la estructura del Estado y en distintas áreas. O sea, fue brillante la apuesta que se hizo. Participaron 13 ministerios, ¿sí? Después del programa, durante el gobierno Bolsonaro, tomó otra orientación más hacia el emprendedurismo, bueno, todas estas cuestiones. Pero digo, era una experiencia muy interesante. El núcleo también trabajamos la política de acción afirmativa, que como mencioné hace un ratito, son políticas que favorecen el acceso a la educación superior, ¿no? Brasil es un país con mucha inequidad en el acceso a la educación superior en general y sobre todo para la población negra. Entonces, estas políticas han impulsado, ¿no?, la presencia negra allí, con todo lo que esto implica. Bueno, voy a ir rápidamente. Chile, tomamos también 3 experiencias, la Oficina de Desarrollo Afrodescendiente, el Proyecto de Identidad Cultural Regional en Parinacota y la ley de 2019 que reconoce a los afrodescendientes como pueblo tribal en Chile. Como les decía, en Chile esas políticas son más bien emergentes, pero por ejemplo tienen una ley que reconoce, ellos se ampararon en este acuerdo de la OIT, que los reconoce como un pueblo tribal, ¿no? En Colombia tomamos 3 experiencias también, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Bogotá, que hace una fuerte apuesta para incluir los contenidos étnico-raciales en el currículum escolar, lo cual vemos central y fundamental porque, bueno, estamos formados desde una educación bastante eurocéntrica, ¿no?, que ha silenciado la historia negra, que ha silenciado la historia de los pueblos africanos, ¿no?, o que ha reproducido historias únicas y estereotipadas. Entonces, esta CLAT sobre esa población, esta cátedra hace un fuerte trabajo allí, ¿no? Y también la experiencia de Antioquia, esta dirección étnico-racial, también con un presupuesto importante, y la Comisión de la Verdad, ¿sí? Me voy a tener un segundito en la Comisión de la Verdad, que fue creada también. Ustedes saben que Colombia ha vivido históricamente un conflicto armado, ¿sí? Y el capítulo étnico de ese conflicto armado estuvo siempre muy invisibilizado, es decir, cuán afectada se vio la población negra, ¿no?, en estos territorios por cuenta del conflicto armado. Entonces nos parecía muy estratégico incluir esta experiencia porque de alguna manera visibilizaba esa relación entre el racismo y el despojo territorial en Colombia y como una experiencia que también permitía reconocimiento de esa justicia, ¿no?, de esa verdad, recuperar esa verdad, ¿no? Y es necesario que los pueblos recuperen esa verdad, ¿no?, para ayudar a sanar, para que la historia sea clara para todos, para todas, ¿sí? Y para poder, digamos, emprender un país en condiciones de igualdad. Cuando uno oculta ese pasado, cuando ese pasado no está a la vista de todos y los efectos que ese conflicto ha tenido, pues es difícil, ¿no?, como pueblo avanzar. Entonces, esa experiencia fue muy importante. En Costa Rica también seleccionamos experiencias ligadas a la cuestión de la cátedra, ¿no?, de estudios de África, la Comisión también Nacional Afrodescendiente, que ha impulsado distintas acciones de reconocimiento, y el Plan Nacional que se hizo 2015-2018 para la población afrodescendiente. Bueno, y en Uruguay, la ley 19.122, que es una ley muy interesante que, por ejemplo, designa que el 8% de los cargos del Estado tengan participación de afrodescendientes, ¿sí? O sea, es una ley que también establece acciones afirmativas en el campo educativo, el Departamento Afrodescendiente y la Secretaría de Equidad Étnico-Racial, ¿sí? Estas son como las experiencias que encontramos, pasé muy rápidamente por el tiempo que tenemos, pero bueno, el informe lo pueden leer, ahí detallamos un poco más los objetivos y las apuestas y los logros de estas políticas. Bueno, ¿y qué encontramos? Nosotros encontramos que son distintas, ¿no?, estas experiencias y las clasificamos en 3 ejes, ¿no?
Encontramos políticas que son más embrionarias, las denominamos así, porque, bueno, son políticas que son emergentes, ¿sí? Son políticas que están apenas en proceso de institucionalización, ¿sí? Están gestándose. Políticas en vía de maduración que cuentan con algún grado de formalización, institucionalización o recursos específicos, y políticas instaladas, es decir, aquellas que se han mantenido en el tiempo, ¿no? Están más institucionalizadas o más formalizadas. Y bueno, encontramos, por ejemplo, en Brasil, la mayoría de las políticas institucionalizadas están en Brasil, ¿sí? Que Brasil, bueno, es un país con amplia trayectoria también en políticas para población afro, el movimiento negro es muy fuerte en ese país, es el país con más población negra de nuestra región, ¿sí? El 54% de la población negra en Brasil. Entonces, claro, es un país con muchas conquistas en ese sentido, lo que tampoco implica nada ganado. A veces hay retrocesos, ¿no? En estas políticas. Dependiendo también de quiénes gestionen en ese momento las decisiones políticas. Está muy al vaivén también de las decisiones políticas. Bueno, Chile con experiencias embrionarias, ¿no? Uruguay. La Comisión de la Verdad es una experiencia embrionaria en Colombia, bueno, porque también ese pasado está en disputa, ¿no? Ahí también hay fuertes tensiones. Bueno, ¿qué cuestiones comunes vimos entre estas distintas experiencias? Bueno, en todas ellas hay una decisión de un Estado, ¿no? Que de alguna manera ha incorporado estas demandas en mayor o menor medida en su agenda, ¿sí? Digamos, las cuestiones afro están incorporadas en las agendas de los estados, ¿no? En algunos puntos es una oficina, es un programa, en otras tenés cuestiones de gran envergadura como el Plan Brasil Quilombola, ¿no? A nivel nacional, todas estas cuestiones. Pero bueno, tienen en común eso. También lo que identificamos es que todas también son producto de esa acción de las organizaciones. O sea, hay buenas prácticas porque hay organizaciones, porque hay movimiento negro, porque hay personas movilizadas que identifican problemáticas, que construyen articulaciones políticas, ¿no? Para que esto pueda ser parte de las políticas públicas. O sea, que tiene que ver con esa lucha, ¿no? Y otro elemento importante es la conferencia de Durban que mencionaba de 2001, ¿sí? Porque lo que observamos es que después de Durban florecieron muchísimas políticas. Entonces realmente es una plataforma muy importante para la construcción de una institucionalidad más afro, ¿no? En los distintos países. Y bueno, después llegó el decenio con menor fuerza en 2011, el año de los afrodescendientes, y en 2015 el decenio que finaliza este año, que bueno, de alguna manera han servido allí para sostener, digamos, o presionar a los estados para que sostengan esta agenda. Bueno, ¿y qué lecciones aprendimos? Bueno, esta que mencionaba, que el papel de las organizaciones, también de los afrodescendientes que están vinculados como funcionarios públicos ha sido importante allí, ¿no? En la gestión de estas políticas, en el diálogo con los actores, la voluntad también de los gobiernos, que es fundamental, ¿no? Algunos gobiernos son más permeables a estas agendas, porque, digamos, dentro de sus horizontes políticos, estas agendas son plausibles de ser acompañadas, ¿no? El rol de la educación y de la cultura en la producción de conocimiento, que también ha sido central para impulsar estas agendas, ¿no? La formación de profesionales afro, y el tema de la transversalidad y la intersectorialidad, ¿no? Esto que en cierta medida les mencionaba con Brasil, ¿no? Tener, por ejemplo, Brasil tenía la Secretaría de Políticas Públicas, la CEPIR afro, y la CEPIR era como un gran pulpo, ¿no? Que, digamos, entraba capilarmente, ¿no? A los distintos programas del Estado a pensar la cuestión afro, ¿no? Liderada también por muchos de ellos militantes, activistas históricos del movimiento negro. Entonces, creo que fue importante. Y bueno, algunos desafíos que identificamos
Una de ellas, difundir y socializar los logros de estas prácticas, quizás también construir alguna evaluación de impacto, ¿no? Creo que podría ayudar muchísimo. Avanzar en aquellas que están embrionarias, lograr que de alguna manera se mantengan, y fortalecer también aquellas que están instaladas y que están fuertemente trabajando con el tema de la equidad racial. Bueno, esto quería como comentarles, así que dejo por aquí, Hernán. Excelente, Ani, ¿eh? Excelente como siempre la exposición. Y te quiero hacer unas preguntas y después le vamos a dar un espacio, digamos, a los que están presentes en tu presentación. Ani, ¿cómo venimos en el campo educativo en Argentina? ¿Hay algunas políticas que se han pensado para neutralizar la reproducción de, de esa matriz epistémico, étnico-racial que reproduce las dominaciones y la desigualdad social en nuestro país? ¿Cómo vos llamás? ¿Cómo venimos con ese tema? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo es el estado de situación? Claro, esa es una excelente pregunta, Hernán, porque justo acabo de leer el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires para los profesorados en el área de historia, que fue aprobado en el año 2022, y digamos, me complació mucho encontrar eh, la incorporación, ¿no?, de una perspectiva étnico-racial, interseccional en este diseño. La verdad que me parece muy importante eso, porque Argentina ha sido de los países también con menos avances en esta cuestión en el campo educativo, ¿no? Tenemos esta ley que fue aprobada en el año 2013, que instituye el Día Nacional de los Afroargentinos, las afroargentinas y la cultura afro. Esta ley insta a que se incluyan estos contenidos en el contexto escolar, pero digamos, no hay una cátedra oficializada, ¿no?, en términos estatales. Entonces, por eso me gustó mucho encontrar estos lineamientos o estas directrices en este diseño curricular, que creo que hace un avance importante, discute muchísimo el eurocentrismo, el porteñocentrismo de nuestras cátedras, el silenciamiento de la historia negra, incorpora también a los pueblos afro no solo como parte del pasado, que es lo que uno a veces ve, ¿no? Entonces la trata o solo la historia de la trata, ¿no? Entonces creo que hace avances descolonizadores importantes, ¿no? Bueno, acá es un desafío todavía, ¿no? Sabemos igual que una cosa es la formulación, que el diseño no se agota o el currículum no se agota en aquel texto o documento público, sino que, bueno, también tiene que ver con aquellas prácticas, ¿no? Habrá que, digamos, avanzar para que sea apropiado, ¿no?, sea discutido también, problematizado desde las propias prácticas docentes. Pero creo que es una luz muy importante, ¿no? Y esto ocurre bajo un gobierno que también ha tenido, como es el de Axel Kicillof, una apertura también a estas demandas, ¿no? Y creo que es muy positivo. Acá dice Martín te saluda, te felicita por la exposición y dice, bueno, pensar que no nos determina ser mejores personas, ser de tal raza o grupo cultural, sino ser por lo que valemos cuanto a nuestros valores sociales, políticos y culturales, sin ejercer prácticas racistas y discriminatorias sobre las demás personas, es aplicar el principio de la igualdad y la no discriminación. Martín también elogió las infografías que pasaste. Yo les dije que estaban en el informe que vos dirigiste de buenas prácticas de políticas públicas afrodescendientes y recién se los pasamos por el chat, así que Perfecto. están presentes, pueden disponer de ese material. Ani, ¿qué estás investigando ahora? Mira, esta cuestión curricular yo nunca la abandono, porque, bueno, a mí la escuela en general, el currículum, a mí me parece que es un espacio fundamental, ¿no?, para uno discutir estas cuestiones, para contribuir también a construir sociedades más igualitarias. Entonces, ahora estoy trabajando con esto de los diseños curriculares, analizándolos, ¿sí? Y también en una consultoría
que vamos a iniciar, en donde vamos a mirar brechas de las mujeres negras en América Latina. Excelente. En distintos ámbitos, ¿no? En el mercado de trabajo, la participación, la salud, la educación, que es un informe que también, bueno, vamos a construir de manera colectiva porque va a ser en 4 países. Así que bueno, estoy en eso y es todo un desafío porque cuando uno ve incluso distintos indicadores, la CEPAL habla de la matriz de la desigualdad en América Latina, y cuando uno ve los indicadores, estas brechas se profundizan más hacia las mujeres negras. Entonces, creo que va a ser todo un desafío y bueno, y me emociona mucho, ¿no? Poder, digamos, explorar, analizar la situación de estas mujeres en estos distintos países. Exacto. ¿Alguna preguntita más para Ani? La pueden escribir en el chat. O comentario que o quieran comentarios. hacer. Gabriela. Sí, Gabriela. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Un gusto escucharla, Ani. Lástima que llegué tarde a la misma por cuestiones laborales, pero bueno, el ver esto que se siguen reivindicando y apoyando los derechos para que se visibilice a esa gran parte de la población de Latinoamérica, que, bueno, todos sabemos cómo llegaron, pero se incorporaron, siguieron creciendo y trabajando, creo que es nodal. Y sobre todo que se visibilice desde la currícula. Estaba escuchando recién la nueva mirada que por suerte en provincias se está dando, no tanto así en los diseños curriculares de Cava, en donde se sigue hablando de diversidad con el diseño que fue hecho en el año 2004, la última modificación, y ni siquiera se ha incorporado la palabra interculturalidad. O la mirada de, las lenguas, es decir, si no podemos ver las lenguas y la importancia de ellas en las tramas escolares y en las trayectorias, bueno, esto duele mucho. Así que me parece muy valioso que se siga visibilizando y aportando. Así que bueno, a la espera de una próxima charla contigo. Y bueno, un placer reencontrarla, profesora. Gracias, muchas gracias, Gabriela, por las generosas palabras. Sí, a mí me gustó mucho este diseño. Tiene obviamente cuestiones a trabajarse, pero creo que de alguna manera rompe un poco ese sesgo eurocéntrico, ¿no?, que hay en nuestros currículums, y también de alguna manera llevar estas temáticas al aula o a la formación docente, bueno, contribuye a que los docentes valoren la historia de estos pueblos, pero también a que nos enseñen una historia más completa, ¿no?, en cierta medida, más cercana a las realidades que tenemos, ¿sí? Y de alguna manera romper con esos discursos hegemónicos, ¿no?, de solo la Argentina blanca, descendiente de europeos, ¿no? Porque también estas historias únicas son las que luego hacen o conducen, digamos, a que las personas no miren otros puntos de vista, otras realidades, ¿sí? Y es necesario hoy, ¿no?, sobre todo en la coyuntura que vive la Argentina, ¿no?, poder pensar de una manera más intercultural, más interseccional, ¿no? Y creo que eso nos va a hacer mejores sociedades. ¿Alguna otra preguntita, comentario de los presentes? Sí, y yo rescato... dale, Gabriel. Dale, mejor. No, sumando, por supuesto, a lo que dice Ani, el tema de cómo se enseña la historia en la escuela y lo que se refleja en los actos escolares, que esto lo estuvimos trabajando mucho en un seminario con Ani, que esa negación de la negritud y que siempre se los ve sonrientes, como que eran felices de ese estado y condición en el cual se encontraban. Y en muchos libros de historia, lo primero que vemos y que encontramos es a la negrita mazamorrera totalmente feliz de estar sometida a su ama, ¿no? Y con cantos felices, sobre todo esto, negando que pudieran tener otras posibilidades de participación
o sin visibilizar o poner en valor todas las colaboraciones que han hecho la gente de color a nuestra historia y a nuestro país. Entonces me parece que esto de la interseccionalidad y el trabajo permanente y la puesta en valor y visibilizar y el trabajar desde los contenidos históricos, desde el profesorado y bueno, después en las capacitaciones y cursos, para que realmente cuando se esté dando clase las nuevas generaciones puedan evaluar y rever realmente conceptos que son tan discriminadores. Gracias. Gracias a ti. Sobre ese puntito que mencionas, algo que también identifiqué en este diseño de historia es que entre los contenidos se recupera mucho la agencia histórica de la población afro, ¿no? Incluso se habla, ¿no?, de los proyectos subalternos de independencia, de emancipación, o sea, aparecen como actores también decisivos y no solamente como personajes externos, decorativos que mencionabas como comúnmente se trata en los actos escolares. Entonces creo que esto es muy importante, ¿no? Se habla de la revolución haitiana y el papel que tuvo, ¿no?, en las independencias negras también, una revolución bastante denostada. Así que bueno, creo que hay un avance importante y vale la pena leerlo, apropiarlo, profundizarlo, criticarlo. Y como decía, bueno, retomando ya Terillo, o sea, no hay una fidelidad, ya habla, ¿no?, necesaria entre lo que el diseño propone y las prácticas, pero ya el hecho de que esté presente creo que se abre una ventana importante, ¿no? Y que no hay que dejarla cerrada, hay que seguirla profundizando, ¿no? Sí, y Ani, como siempre charlamos también insistir, ¿no? Sobre los mecanismos que reproducen la desigualdad social, ¿no? Porque las comunidades afrodescendientes en América Latina tienen problemas de acceso de la vivienda y si tienen vivienda tienen déficit cualitativo en sus viviendas, tienen problemas de acceso, de permanencia y de egreso en determinados niveles educativos, sobre todo en el nivel medio y la educación superior, acceden a empleos en mayor medida informales y con bajos ingresos. Digo, ahí también tenemos que poner el ojo para poder diseñar políticas públicas, ¿no?, que Claro. reviertan esas tendencias. Y eso es justicia curricular, ¿no?, como llama Connell, ¿no?, de justicia epistémica. Que uno pueda, bueno, construir justicia cotidianamente de nuestras aulas, ¿no? Pensar, bueno, ¿cómo podemos hacerlo? La manera en que contamos la historia, por ejemplo, puede construir una justicia epistémica, ¿no? La manera en la que intervenimos. Si un docente no tiene herramientas, digamos, para pensar estas problemáticas, difícilmente pueda intervenir de una manera más ecuánime, ¿no? De una manera que favorezca la igualdad de todos los niños, las niñas. Entonces, por eso es importante esta perspectiva y que los docentes puedan acceder a ella, ¿no? O sea, es luchar desde las aulas, ¿no? Sí, ¿cómo pensás este tema en la formación docente? Yo creo que tiene que estar, o sea, tiene que haber asignaturas que aborden estas temáticas, ¿no? Y también didácticas. Fíjate que estamos organizando, tú ahora me preguntabas en qué ando, también estamos organizando un congreso que vamos a hacer en Brasil de investigadores afro, y uno de los grupos de trabajo que se propuso se llama Didácticas Antirracistas. Mira. Me pareció buenísimo y se llenó, es el que más, más trabajos tiene ahí que han enviado y hay mucha expectativa, porque claro, aquí también poder construir, ¿no? Desde la didáctica esta cuestión, no solamente desde el campo epistémico. Entonces, yo creo que eso, la formación docente, si estas temáticas hay que incorporarlas, ¿no? Hay que trabajar también en el campo de las prácticas, en el campo de la investigación y en el campo de las políticas. O sea, que esté un diseño es una política, ¿no? Que esté una cátedra es una política. Hay que construir también políticas, ¿no? Hay que construir investigación y avanzar también desde lo que está sucediendo, ¿no? Porque siempre hay prácticas de los docentes, que es bueno conocerlas, investigarlas
problematizarlas, enriquecerlas o aprender de ellas. Entonces es necesario, ¿no? En la formación docente trabajar de ese modo. Pero digo, tiene que estar la temática, ¿sí? Exacto. ¿Alguna preguntita o comentario más? Ya vamos cerrando. Les dejo nuevamente les copio el formulario para que puedan anotarse, así reciben la certificación. Y si les parece, cerramos. Queda Ani y colegas, queda el material va a ser subido, digamos, en el canal de YouTube de la UNIPE, así que lo van a poder ver y revisar. Y acá Gabriela también dice, parafraseando a Graciela Frigerio, las escuelas habilitan una oportunidad y abren un universo de posibilidades para modificar destinos inexorables con la capacidad de cambiar la vida de los sujetos. Bueno, muy buena, muy buena. Parece que trabajaron muy bien con Gabriela, ¿eh? Sí, muy buena, muy buena. Del seminario. Bueno, gracias a todas, a todos por venir. A vos, Ani, por favor. A vos y para todos, como les decía, queda grabada la presentación de Ani y pueden acceder también al material de la exposición. Saludos para todos. Gracias, un abrazo. Gracias, Ani, gracias a todos. Creo que tienes que parar ya la grabación.